IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en IUS Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Pero muy buenas tardes sea toda esta bella comunidad. Bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, bajo la conducción de la doctora Sonia Venegas Álvarez y sus colaboradores Juan Antonio Negrete Zaragoza y su servidora Ana María Ramírez Sánchez. En esta tarde tenemos el agrado de contar, como siempre, con un gran invitado. Pues, como ya saben, cada semana tenemos diversos temas en el entorno jurídico. Es así que esta tarde será la jurisprudencia en México, con la ponencia del maestro Marcos Arturo Galindo Rojas. Pero muy buenas tardes, estimado maestro. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues bueno, evidentemente, por compartir su tiempo con esta bella comunidad, así como sus conocimientos. Al contrario, muchas gracias a ti y todo tu auditorio. Les mando un saludo a la maestra Sonia Venegas y a todo tu equipo. Muchísimas gracias, maestro. Y a nombre de la doctora Sonia Venegas, quien también le extiende un agradecimiento, les menciono, estimada comunidad, que recuerden, nos pueden seguir a través de las páginas de Facebook. Por un lado está el del canal IUS Multimedia, que pertenece a la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, y por el otro, de la Secretaría Académica, de donde es titular la doctora Sonia Venegas Álvarez. Pero bueno, comunidad, hay que aprovechar el tiempo que nos brindan nuestros invitados y nuestras invitadas. En ese sentido, les voy a mencionar de manera sucinta. Ya saben que todos nuestros invitados e invitadas tienen currículos extensos. Sin embargo, para aprovechar los conocimientos y todo lo que pueden aportar a nuestra actualización y formación, les menciono rápidamente que como referencias escolares de nuestro maestro, les comento que tiene licenciatura en Derecho, así como diplomado en Derecho Administrativo y la Administración Pública, ambos de la facultad de esta facultad, y también tiene maestría en Derecho. Está en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Como referencias laborales, rápidamente les diré que ha laborado en Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en la Dirección de Distribución del Semanario Judicial de la Federación y otras obras, en la Subdirección General de Compilación del Semanario Judicial de la Federación, en la Subdirección General de Seguimiento y Producción de Discos Ópticos y Obras Especiales, y actualmente se desenvuelve y labora en la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Como ustedes pueden ver, es un conocedor de esta área sobre jurisprudencia. En este sentido, y sin más, por favor, maestro, como la mayoría de nuestra comunidad es estudiantes de la licenciatura en Derecho, también es deber comentarle que nos siguen diversos profesores y profesoras de esta casa de estudios en un poco menor número, público en general. Sin embargo, este tipo de conocimientos evidentemente es bueno que los tengan
todas las personas, que los conozcamos todos y todas. En este sentido, maestro, ¿sería tan gentil de iniciar estableciendo lo que es la jurisprudencia, por favor, maestro? Como no, con todo gusto, Ana. Es, la definición más genérica te podría comentar que es una fuente del derecho. Una fuente del derecho es algo que te genera derecho y muy poco conocida desde mi particular punto de vista. Ahora, en sentido estricto, se trata de un criterio de interpretación que sustenta un órgano jurisdiccional al momento de resolver determinado caso, determinado asunto, y en él señala alguna directriz o alguna interpretación de una norma jurídica misma que debe ser aplicada por todos aquellos órganos jurisdiccionales jerárquicamente inferior a aquel que las emite. Ok, muchísimas gracias, maestro. Sobre todo para que nuestra bella comunidad ya tenga una idea y tenga esto presente, pues la aplicación y las reglas que se deben seguir para la emisión de la misma son trascendentales. Y esto, bueno, lo veremos un poco más adelante seguramente, atendiendo al acuerdo de 2019. En ese sentido, sin pretender dar un salto osado, por favor, maestro, ¿nos podría comentar un poco acerca de los sistemas de integración de la jurisprudencia, por favor, y tal vez dar una breve explicación de cada uno? Por supuesto, los sistemas de integración de la jurisprudencia están ubicados, están previstos, regulados en el capítulo cuarto de la Ley de Amparo, y son tres: la reiteración de criterios, la contradicción de tesis y la sustitución. Ellos se regulan la reiteración de criterios por el artículo 215 y 216 y del 222 al 224. La contradicción de tesis o unificación de criterios está regulada igualmente en el artículo 215, 216 y del 225 al 227. Y la sustitución en el artículo 230. Desconozco si quieres que desarrolle cada uno de ellos. Sí, por favor, maestro, sobre todo para dar un poco un panorama, tal vez no amplio, pero sí un tanto general a nuestra querida comunidad. Y bueno, ya les sea más fácil entender esta trascendencia de la jurisprudencia dentro de nuestro país. Por favor, maestro. Con todo gusto. Comencemos con la reiteración de criterios. Normalmente el estudiante de Derecho es el que más se conoce. Yo no tengo temor a equivocarme cuando te digo que si tú le preguntas a un estudiante o un estudioso del Derecho qué es la jurisprudencia, normalmente te va a responder. Son 5 sentencias ininterrumpidas, son 5 sentencias en un mismo sentido ininterrumpidas, y eso te genera la jurisprudencia. En efecto, es correcto, sin embargo, este es uno de los 3 sistemas. ¿A qué se refiere? Esto se establece, es un criterio jurídico establecido al momento de resolver 5 asuntos sin ningún en contrario y emitidas en diferentes sesiones, es decir, en fechas diferentes, sin ninguna ejecutoria en contrario, y que te resuelvan un asunto de un determinado modo. Ahora, tiene ciertas características o exigencias legales. Los fallos deben provenir de un solo órgano o de un mismo órgano jurisdiccional. Deben los asuntos constituir cosa juzgada para generar estos cinco precedentes, y deben tener una votación idónea. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues para esto deberemos delimitar que los órganos jurisdiccionales encargados o facultados para resolver por reiteración de criterios son la Suprema Corte, funcionando en salas o en pleno, y los tribunales colegiados de circuito. Ahora bien, la votación que deben tener son 8 votos de 11, tratándose del pleno de la Suprema Corte, de 4 de 5 votos, tratándose de las salas, y por unanimidad, tratándose de tribunales colegiados de circuito. Esto en cuanto a la reiteración de criterios. Ahora, el segundo, contradicción de tesis. Este se presenta cuando 2 o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.
Es decir, Tribunal A resuelve en un sentido y Tribunal B resuelve en otro sentido. ¿Qué es lo que se hace? Se eleva al órgano jurisdiccional superior y este resuelve el criterio jurídico que debe prevalecer. Cabe destacar que el nombre es contradicción de tesis, pero la contradicción de tesis no se refiere únicamente a contradicciones entre tesis jurisprudenciales o aisladas, sino también pueden ser criterios jurídicos, es decir, asuntos terminales en los que se haya resuelto de determinado modo. Estos pueden contender contra una tesis, o una tesis contra otra tesis, o todas las variaciones que se puedan dar. ¿Quiénes pueden denunciar la contradicción de tesis? Básicamente todos los participantes, todos los órganos jurisdiccionales federales, que son los ministros de la Corte, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito, los jueces de distrito y adicionalmente el Procurador General de la República y también las partes que participaron en aquellos asuntos que motivaron la contradicción de criterios. Aquí cabe hacer una precisión. El hecho de que a mí me hayan resuelto en un sentido desfavorable y a posteriori yo quisiera, como un particular, denunciar la contradicción de criterios porque en un tribunal con la misma especialidad del mismo circuito se resolvió en diferente sentido, no, bueno, si bien va a hacer que se resuelva la contradicción emitiendo una jurisprudencia en un sentido que me pudiese ser favorable, lo cierto es que al constituir una cosa juzgada, porque es uno de los requerimientos para este sistema de integración de la jurisprudencia, si bien es cierto que podría darme la razón el criterio ganador, también es cierto que al yo haber sido juzgado y resuelto y haber sentado cosa juzgada la resolución que se dictó en mi contra, eso no va a cambiar. Sin embargo, sí estoy facultado para denunciar la contradicción de tesis o unificación de criterios. Aquí hay una particularidad que se da con relativa frecuencia y es que el punto de contradicción desaparezca. Es decir, la contradicción de tesis nace cuando Tribunal A dice una cosa y Tribunal B dice otra cosa. Se enfrentan y el superior jerárquico resuelve qué es lo que se debe hacer. Puede ser una, puede ser otra o puede ser una tercera. Sin embargo, el punto de contradicción puede desaparecer, es decir, si habiendo existido desaparece antes de la denuncia de la contradicción de tesis, el órgano jurisdiccional que resuelve la contradicción de tesis deberá resolverlo como improcedente. Ahora, si después de la denuncia de contradicción desaparece el punto contradictorio, es decir, el criterio que indica o desaparece la contradicción, entonces la ejecutoria deberá declararse sin materia. Y finalmente, no sé si me esté faltando algo. ¿Quiénes conocen de la contradicción de tesis? Básicamente conocen el Pleno de la Suprema Corte en dos supuestos. Uno, que la contradicción sea entre criterios sustentados por sus dos salas. El segundo es que la materia de la contradicción no sea por razones de materia susceptible de ser resuelta por alguna de las salas. Ese sería el supuesto en el que el Pleno de la Suprema Corte conocería de las resoluciones, de estos dos tipos de resoluciones. Ahora, ¿cuándo van a conocer las salas de las contradicciones de tesis? Bueno, estas surgen cuando la contradicción se suscita entre plenos de circuito de diferentes circuitos. Diferentes circuitos emiten un criterio contradictorio, entonces conoce alguna de las salas, dependiendo de la materia. Recordemos, y aquí cabe hacer un comentario parentético para recordar que las salas se dividen por materias, conociendo la primera sala de materia civil y penal y la segunda sala de materia laboral y administrativa. Entonces, repito a este respecto, ¿cuándo conocen las salas? Por contradicciones suscitadas por plenos de circuito de distintos circuitos.
por plenos de circuito por plenos de circuito en materia especializada de un mismo circuito. Es decir, pueden pertenecer ambos al mismo circuito, sin embargo están especializados en diferentes materias, entonces conocen las salas, dependiendo de la materia. También pueden conocer las salas cuando se suscite entre plenos de circuito y tribunales colegiados de otro circuito, o por tribunales colegiados de distintos circuitos. Y finalmente, el tercer sistema de integración es el de sustitución. Este se suscita cuando existe una solicitud de la parte legitimada. El artículo 230 estipula 3 supuestos, o al menos tiene 3 fracciones. Sin embargo, yo te lo voy a resumir para efecto de hacerlo más sintético. La solicitud, es decir, la parte legítima para denunciar dicha sustitución, es el órgano jurisdiccional obligado a resolver conforme a este criterio. A este respecto, también se exige una votación idónea, tratándose del Pleno de la Corte, 8 de 11 votos. Tratándose de los tribunales colegiados por unanimidad, y tratándose de las salas por 4 de 5 votos. Sí. Ok, maestro. Y bueno, atendiendo a que ya nos mencionó dentro de esta explicación los órganos facultados para sustentar la jurisprudencia, ¿nos podría hablar un poco sobre la obligatoriedad de la jurisprudencia atendiendo al criterio de jerarquía? Por supuesto, con todo gusto. El criterio de jerarquía está prescrito por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Y esta sostiene lo que el Poder Judicial está, al igual que los otros poderes de la Unión, está formado a manera de escalera, de tal suerte que está en un primer escalón el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escaño abajo las 2 salas de la Suprema Corte de Justicia, siguiente los plenos de circuito, los tribunales colegiados, los tribunales unitarios, los juzgados de distrito y posteriormente los tribunales militares y judiciales del orden común y de los estados y del Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, y los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. ¿Cuál es la regla del juego? La jurisprudencia que emite el Pleno de la Suprema Corte es obligatoria para todos. La jurisprudencia emitida por las salas es obligatoria para todos los órganos del país, excepto del Pleno. La jurisprudencia emitida por los plenos de circuito es obligatoria en términos sencillos, para todos los órganos jurisdiccionales o que resuelven alguna materia jurisdiccional dentro de su circuito, es decir, los tribunales colegiados de circuito, los unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo, ya sean locales o federales. Asimismo, los plenos los plenos obligan a los tribunales colegiados, unitarios, juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Y los tribunales colegiados únicamente quita a los superiores jerárquicos, es decir, quita al Pleno de la Suprema Corte, a la primera sala, a la segunda sala y al Pleno de circuito. Es decir, a todos los órganos que resuelven dentro de su circuito. Perfecto, maestro. Es que sobre todo nuestra querida comunidad debe atender que, evidentemente, para hablar de estas nuevas reglas respecto de la jurisprudencia, bueno, hay que tener el panorama general y como especie de introducción para que puedan comprender. Entonces, siguiendo con una estructura determinada, maestro, ¿qué hay
con esto de la interrupción de la jurisprudencia. ¿Qué nos puede mencionar al respecto? La interrupción de la jurisprudencia regulada por el artículo 228 de la Ley de Amparo. Te lo voy a resumir. Es cuando un órgano jurisdiccional que sustentó determinado criterio en algún momento resuelve en un caso contrario, contradictorio o no apegado al criterio que a priori había emitido. No está obligado a hacerlo. Sin embargo, sí está obligado a sustentar en la misma ejecutoria las razones en las que apoya tal interrupción. Y esto tiene un efecto, y es que la jurisprudencia pierda su carácter vinculante. Es decir, deja de ser jurisprudencia y se convierte en un criterio orientador que puede ser seguido o puede no ser seguido. Asimismo, la nueva decisión, la decisión contraria o contradictoria también adquiere el carácter de optativo. Ah, perfecto, maestro. ¿Y eso tendría relación con lo que implica una tesis aislada o qué diferencia tendría? Sí, es una de las preguntas más recurrentes, la diferencia entre la tesis aislada y la jurisprudencia. La Ujú. estructura es esencialmente la misma, la diferencia básicamente es la obligatoriedad. Eso es, sobre todo cuando platico con los chicos, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la tesis jurisprudencial es obligatoria, pero ojo, siempre atendiendo, eso es muy importante precisar, si bien es obligatoria del órgano jurisdiccional que la emitió hacia abajo. No puede la jurisprudencia de un tribunal colegiado de determinado circuito obligar a determinado juzgado de distrito de otro circuito. Uh-huh. Pero sí es obligatoria la jurisprudencia y la tesis aislada no lo es orientadora. Sin embargo, déjame comentarte que normalmente, si bien no es obligatoria la tesis aislada, sí es cierto que en la práctica los juzgadores que estarían obligados a acatar una jurisprudencia resuelven conforme a las tesis aisladas, porque finalmente si se recurre el fallo del órgano ACO, Ujú. es muy probable que la siguiente instancia resuelva conforme al criterio pues, que ya estableció. Ah, perfecto, muchas gracias, maestro. Y bueno, para no dejar un poco sesgado, digamos, esta excelente explicación que nos está brindando, ¿qué nos podría mencionar acerca de aquellos criterios vinculantes en materia de controversias constitucionales como primer punto y en materia de acciones de inconstitucionalidad? Este punto es muy interesante y todavía más desconocido. Déjame comentarte que ya hablamos de los tres sistemas de integración de la jurisprudencia, reiteración, contradicción y sustitución. Todos ellos, tratándose de jurisprudencias, refiere cierta obligatoriedad con la jerarquía que ya te comenté. Sin embargo, tratándose de ejecutorias dictadas en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, cabe destacar que, bueno, estas están reguladas primero por el artículo 105 de la Constitución, fracciones 1 y fracción 2. Posteriormente, por la ley reglamentaria, que es la ley que regula estas figuras, la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional. Y básicamente la obligatoriedad de estos criterios vinculantes, digo, atendiendo a tu pregunta, es el artículo 43 de la ley reglamentaria de estas fracciones del artículo 105, que dice que las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos 8 votos serán obligatorias para las salas, plenos de circuito, tribunales unitarios, colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal y administrativos y del trabajo, ya sean locales o federales. Es decir, es obligatoria para todos. Sin embargo, no se generan tesis. Esta es una particularidad
que tienen las acciones y controversias resueltas por el Pleno de la Corte. Si bien son obligatorias, la ley no establece que se deba generar una tesis jurisprudencial al respecto. Entonces aquí no sé si me alcanza el tiempo para ahondarte más cuál es la mecánica de obligatoriedad en estos asuntos. Claro que sí, maestro, por favor, sobre todo por este aspecto tan importante que nos comenta que no es tan conocido y se requiere cierta especialización para poder entender estas cuestiones y, bueno, atendiendo a que esto sirve como formación y actualización en nuestra querida comunidad, le pediría que fuera tan gentil de explicarnos esas cuestiones, por favor. Cómo no, con todo gusto. Si bien los considerandos que fundan los resolutivos tratándose de este tipo de asuntos no, no, no hacen derivar, no son precedentes de una tesis, por otro lado también, de esto se encargan dos órganos o dos direcciones importantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría General de Acuerdos, en coordinación con la Dirección General de Compilación y Sistematización de Tesis. ¿Qué es lo que se hace? Se les realizan rubros temáticos o ahora conocidos también como actualmente son rubros temáticos. La anterior la estoy perdiendo ahorita de mente, pero ahorita te la comento. ¿De qué se trata? Al principio de este tipo de ejecutorias, acciones y controversias, vas a encontrar dentro de la plataforma del Semanario Judicial de la Federación, que es el sistema digital en donde se publican las tesis, pero también acciones y controversias, encontrarás hasta arriba de la ejecutoria un listado en números romanos que te dirá, número 1, controversia constitucional, existe cuando tal, dependiendo del asunto que se está resolviendo. Pero además tiene una utilidad muy interesante y esta la podrán ver en el Semanario Judicial de la Federación. Tú le das clic al rubro temático y el rubro temático se despliega y te lleva al párrafo del considerando que funda la ejecutoria que deben obedecer los órganos jurisdiccionales, tanto tratándose de acciones como de controversias. Asimismo, hay otra opción ahí mismo. Una vez que das clic, ves una opción que te permite ver cuáles son las ejecutorias o los precedentes que están relacionados, que son antagónicos o que tienen alguna relación con este mismo criterio jurídico. De tal suerte que es una utilidad impresionantemente buena, pero poco conocida. Así es. Pero aquí cabe destacar que es obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales del país. Ah, perfecto, maestro. Pues muchas gracias. Y bueno, ahora atendiendo a estas nuevas reglas derivados de los acuerdos generales plenarios del año 2019, ¿qué nos podría mencionar acerca de este nuevo sistema de elaboración de tesis, sobre todo, pues, justamente este papel de actualización que tienen todos estos temas de los que usted nos está comentando? ¿Qué podría mencionarle a nuestra querida comunidad? Bueno, como te comenté, tendríamos que desglosar los elementos que conforman una tesis. Ujú. Como habíamos comentado anteriormente, la tesis jurisprudencial y aislada es esencialmente construida del mismo modo, de tal suerte que tienen algunos elementos. Todos están previstos en los acuerdos que regulan su creación. Estos acuerdos de 2019 aprobados por el Pleno de la Suprema Corte. Básicamente el título que te menciona la figura jurídica de la que se va a tratar la tesis y el subtítulo. Estos están en negritas hasta arriba como si fuese un título completo. El subtítulo es un enunciado gramatical que de manera sintética te identifica el, el, el criterio interpretativo del cual va a versar la tesis. Ahora, ya atendiendo específicamente a tu pregunta, ¿cuál es una de las innovaciones de los nuevos acuerdos o de las
formas derivadas de la emisión de estos acuerdos de 2019, es que en el texto, a diferencia de lo que eran las tesis anteriormente, ahora se da una explicación de hecho en un parrafito. En un parrafito te dicen, en hechos, te dicen, sucedió esto y esto y esto. Posteriormente, y esto nos obliga en los acuerdos, es a generar una consecuencia jurídica derivada de estos hechos jurídicos. Es decir, es la respuesta a la quaestio iuris. Es engloba la ratio decidendi. Incluso tiene un pequeño subtitulito dentro del texto de la tesis y dice criterio jurídico. Y ahí te sostiene lo que se resolvió, es decir, el criterio de interpretación. Y al final, una justificación, es decir, se tomó esta decisión o se llegó a esta conclusión por X y Y motivos. Cabe destacar que la tesis también tiene un número de identificación conformada por números y letras, te debe sostener el órgano emisor y el precedente, eso es muy importante. ¿Para qué? Para efectos de saber de dónde deriva la tesis. No solamente es ver las tesis Como de criterios aislados, ¿no? sí, sí, sin poderlas pegar a un asunto en concreto, sino que también hasta, casi hasta abajo, viene la formación del precedente. Es decir, te dice, de este asunto, esta tesis deriva del amparo directo en revisión fulano de tal, fallada en tal, con tal votación. De ahí puedes ver si la votación fue idónea. El ministro o el magistrado, dependiendo de qué tipo bueno, de la jerarquía a la que pertenezca la tesis, lo emitió y el nombre del secretario. Vaya, entonces tiene elementos que ya ponen, ya nos llevan a una semántica, ya no solo vemos como criterios específicos, sino ya vemos la fuente, de dónde deviene la toma de este criterio, por qué determinaron esta cuestión frente a una circunstancia dada. Entonces, creo que esta estructura que se establece para este sistema de elaboración de tesis es más práctica, aunado al hecho que a quienes consultemos o lleguemos a consultar estas tesis, entendamos las circunstancias y podamos hacer tal vez una reflexión al respecto y bueno, atendiendo a esta estructura, a la estructura misma que se plantea, evidentemente los argumentos puedan dilucidar y ayudarnos nosotros a argumentar dentro de nuestros escritos. En ese sentido, maestro, Ah, ¿qué nos puede mencionar acerca de lo que implica un precedente judicial? Si bien ya nos estuvo esbozando o dando diversas pinceladas acerca del precedente, ¿podría para nuestra querida comunidad concretamente establecernos qué es un precedente judicial y por qué podría ser esta dirección hacia la que está esta elaboración de tesis? Con todo gusto, el precedente se define dentro de la tesis, hasta abajo te pone el asunto que hizo derivar esta, no te lo dice así, pero te dice amparo en revisión tal, de tal año, por el órgano jurisdiccional tal, y de ahí derivas hacia donde es obligatorio. Pero el precedente, y este es un concepto quizás un poco ambiguo al momento de aplicarlo, porque precisamente lo que te comentaba, no es una materia que te enseñen demasiado. El precedente no se refiere al asunto per se, se refiere al criterio jurídico que constituye la ratio decidendi del asunto que se resuelve, es decir, cuál es la esencia, tan así que justamente los mismos acuerdos que mencionaste hace un momento, te dicen que la tesis, si bien debe derivar íntegramente del texto, de los considerandos que fundan los resolutivos que resuelven la ratio decidendi, también es cierto que no debe ser una transcripción, es decir, debe ser la esencia. ¿Cuál es el precedente? La esencia. ¿Quién define la esencia? El órgano jurisdiccional facultado para ello, como lo hace a través de tesis.
¿Cuántos tipos de tesis hay? Dos tipos de tesis. Las tesis aisladas, que no son obligatorias, y las tesis jurisprudenciales, que son obligatorias con las particularidades que ya te comenté. También a ese respecto, me gustaría comentarte una anécdota de cuando era estudiante de Derecho. Yo leí El lenguaje de los abogados de Manuel Ovilla Mandujano y te confieso que me enamoré y me hice una persona positivista, y positivista, lo que denominan muchos positivista, entendiendo al derecho como únicamente un sistema de normas jurídicas. Y a este respecto llegué a una conclusión elemental en congruencia con estas ideas, que a su vez derivan mucho de la teoría pura del derecho. Pero esta hipótesis me hacía pensar que aprendiendo todas las normas jurídicas del verbigracia del Código Civil, yo iba a saber derecho civil al 100%. Y bueno, también eso es en cuanto a las normas sustantivas. Y en cuanto a las normas adjetivas, el Código de Procedimientos Civiles, ya sea federal o local, pero dije, no, solamente necesito comprenderlo. Sin embargo, estaba perdiendo de vista el punto del precedente. No sé si te haya pasado, que a todos los estudiosos del derecho nos ha sucedido conocer a alguien que manifiesta, ¿sabes qué? Me detuvieron en el oficial de tránsito, pero no me debió haber detenido porque de acuerdo al artículo 14 y 16 y al artículo 11 de la libertad de tránsito, no debe de... Y fíjate lo que son las cosas, suena muy cierto. Suena muy cierto, porque la verdad es que si tú te vas a la literalidad de la Constitución, eso es completamente correcto. Digo, tú échales un ojo y verás que dices, no, pues sí, 100% no debió de tenerlo el oficial de tránsito. Sin embargo, y ahí estaba quizás la falta la falta de entendimiento que tenía, y de ahí que esté yo muy agradecido también de haber tenido la oportunidad de trabajar en el área en donde trabajo, es que comprendo que los jueces o el juzgador que resuelva determinado caso no va a resolver conforme a la literalidad de la norma, va a resolver conforme a lo que le ordene su superior jerárquico mediante un criterio de interpretación, ya sea una jurisprudencia, una tesis aislada o un criterio interpretativo dentro de una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. De ahí la importancia del precedente jurídico. El precedente manda dentro del Poder Judicial. Si bien los ciudadanos de a pie podemos decir, bueno, el Código Civil define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, puede existir una tesis respecto a nuestro código, el código que estamos señalando, que sostenga que es inconstitucional y que la unión debe ser entre dos personas de acuerdo al principio de igualdad y a los criterios de convencionalidad que deben regir al sistema jurídico. De ahí la importancia del precedente jurídico. No basta la norma sustantiva, porque al final de cuentas no te van a resolver conforme a la norma los juzgadores, te van a resolver conforme a los criterios obligatorios para ello. Sí, bueno, sobre todo aquí, atendiendo a que evidentemente, y tal como lo menciona, el derecho no solo se conforma por reglas, sino también por principios, valores, directrices y evidentemente, y creo que es aquí, argumentación. Digamos que en pocas palabras implica la sintaxis, la semántica, la pragmática y la hermenéutica. Digo, ya con todos los elementos que esto implica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, maestro. Entonces, ¿qué sería esta aplicación de los precedentes y cuáles serían las similitudes entre el sistema de criterios vinculantes y los sistemas de precedentes? Hay que destacar que este tipo de sistemas, nosotros pertenecemos a lo que los, los anglosajones conocerían como civil law, o nosotros como derecho romano.
decidimos conforme a las normas que emite el legislativo, lo que te comentaba hace un momento. El sistema anglosajón, el common law, decide respecto al precedente judicial, es decir, allí es el rey el precedente, bajo el principio del ester decisis, que obliga a los jueces a ser consistentes con las decisiones que se hubiesen tomado en el pasado, ya sea resolviendo en atención a lo que le indica el superior jerárquico o en atención a lo que él mismo decidió. Debe seguir decidiendo conforme a lo decidido. Incluso se llega a decir que el principio dice estarse a lo decidido y no perturbar lo establecido. El sistema de precedentes en el common law surge del efecto vinculante del precedente en las cortes de apelación inglesas del siglo XIX, lo que se conocía como House of Lords, y atendiendo a la respuesta de cómo se relaciona con el nuestro, bueno, el nuestro está prescrito por la Constitución Política y obliga a que los órganos jurisdiccionales inferiores acaten lo establecido por los órganos superiores. Ah, ok, pues muchísimas gracias. Y tal vez de manera un poco sucinta, maestro, ¿nos podría hablar un poco sobre las reglas para la elaboración de tesis, estableciendo a la sentencia como punto de partida? Y bueno, ya de ahí, pues ya nos mencionó un poco momentos antes acerca del título y del subtítulo, pero sería como importante ya englobar, ya que nos explicó en todo lo anterior, cómo se toma esta sentencia de origen de esta elaboración de tesis. Como no, con todo gusto. El criterio jurídico debe estar contenido en algún considerando que funde el resolutivo que dé origen a la sentencia. Es decir, una cuestión principal debe resolverse de determinado modo de acuerdo a determinado juez y resuelve estableciendo determinado criterio. De ahí se interpreta, no se copia, es decir, no la tesis, ya sea aislada o jurisprudencial, no es una copia de esta parte considerativa, es un extracto de la idea de la sentencia, pero sí debe derivar toda de la parte considerativa de la ejecutoria precedente y que le dé origen a la tesis. Eh, las, la, la forma que estipulan los nuevos acuerdos de 2019 es formular dentro del texto de la tesis hechos jurídicos relevantes del caso. Es decir, te comentan, sucedió determinada situación jurídica. Posteriormente, en un segundo párrafo, que sostienen el criterio jurídico adoptado es este, es decir, la respuesta a tu pregunta es esta. Y finalmente la justificación, se decidió esto por esta razón. Esa es la forma, grosso modo, de realizar la tesis. Maestro, pues muchas gracias. Desafortunadamente, el tiempo creo que nunca es suficiente para todos estos tipos de temas. Y más, bueno, con la excelsa exposición que nos ha presentado hoy. Sin embargo, me gustaría y le solicitaría de la manera más atenta, por favor, fuera tan gentil de darnos una conclusión en unos 3 minutos en que englobe usted la trascendencia de la jurisprudencia, así como estas nuevas reglas para la elaboración de tesis y qué nos espera para el futuro y qué tanto ya se está materializando toda esta actividad. Como no, con todo gusto. Una parte que me faltó y me hubiera gustado mucho, pero sería objeto otra charla, porque es muy, muy extenso. Bien, no es tan complicado si es trascendental. Las tesis jurisprudenciales y aisladas, así como eh, así como los criterios vinculantes en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, están todos publicados de manera oficial en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué es el Semanario Judicial de la Federación?
Como te había comentado, es el sistema digital que coordina, compila, sistematiza y difunde estos criterios obligatorios. Valdría mucho la pena entrar a la página de la Suprema Corte o incluso dentro del Google poner Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Ellos los va a llevar al Semanario Judicial de la Federación, que va a ser les va a dar una página que a mí te voy a confesar que, digo, actualmente me parece ya muy sencilla, pero la primera vez que lo comencé a usar no sabía yo por dónde empezaba y por dónde terminaba. Ahora, a ese respecto, también me acuerdo de cuando empecé a usar el Facebook, digo, a diferencia de muchos chicos que le encuentran muy rápido la intuición al sistema, a mí se me hizo complicado, se me hizo incluso poco práctico. Yo venía de los anteriores, más viejitos, pero justamente le entendí al semanario. Digo, te puedo platicar teóricamente lo que es, pero te comento que sí te llevaría otra sesión. Sin embargo, el consejo que les puedo dar es que entren. Ahorita, el martes, el día 8 de diciembre, se cumplieron 150 años de la creación del Semanario Judicial, que comenzó a utilizar mediante decreto presidencial el presidente Benito Juárez. Ya tiene 150 años que tenemos este semanario. Es una herramienta impresionante. Tú puedes hacer muchas cosas con la tesis, pero además algo fascinante del sistema es que se adapta o está a la vanguardia respecto a las tecnologías. Es decir, tú le das clic a una tesis determinada, que además acuérdate que es obligatoria para los órganos jurisdiccionales o al menos orientadora, y le puedes dar descargar, te vas hacia abajo, tiene un código QR, tú le das con tu teléfono y te lleva dentro de tu celular. Además, cabe destacar que a este respecto tú le puedes comentar, o al menos he visto en algunas ejecutorias, no en muchas, no en muchas, pero sí he visto en algunas que sostiene la parte que está solicitando determinada pretensión. Recuerde, señor juzgador, que usted está obligado a acatar determinada jurisprudencia y es completamente cierto. Entonces digo, si no la tienes muy a la mano, pero tienes el teléfono y aplicas el código QR, te van a llevar a las tesis el propio semanario judicial. Tiene utilidades impresionantes, te demuestran los circuitos. Ahorita hablamos de manera somera de las jerarquías, pero ahí te pone un mapa interactivo. O sea, es una cosa bellísima. No, Y es muy maestro, pues recomendable. entonces ya se comprometió, maestro. Ya No, se ya. comprometió con nuestra querida comunidad para que se dé otra tarde de viernes para, pues, indicarnos y tal vez de manera ya dentro de usted del sistema del semanario, pues usted nos pueda ir indicando porque incluso la Suprema Corte imparte cursos para el uso de esta herramienta. Pero, pues bueno, a veces los tiempos no podemos abarcar tantas actividades. Sin embargo, usted ya dijo, entonces la comunidad y nosotros lo vamos a comprometer también para que ojalá que otro día se dé, que le permita su agenda, tenga oportunidad de mostrarnos a toda esta bella comunidad esta herramienta, porque como usted dice, es literal, es útil, es una herramienta, porque de eso también se vale uno para sus escritos y, bueno, para argumentar y fundamentar, ¿no? Entonces, esperemos que le sea posible, maestro, y pues, agradeciéndole el favor de la asistencia a este bello programa. Muchas gracias, maestro. Contrario, gracias a ti. Y también les recomiendo que tomen los cursos que imparte la Suprema Corte. Digo, estos les comento de manera extraoficial de lo que se trata, pero es excelente y la verdad van a quedar fascinados. Si tienen problemas a veces para argumentar determinado caso, justamente en el semanario judicial van a encontrar todos los argumentos que han emitido los órganos que resuelven.
Ok, maestro, pues muchas gracias. Y a nombre de la doctora Sonia Venegas Álvarez, Juan Antonio Negrete Zaragoza y su servidora Ana María Ramírez Sánchez, nos despedimos de usted, de esta bella comunidad. Gracias por su vista, escucha. Recuerden que todas las temporadas las pueden encontrar en la página de Facebook de la Secretaría Académica. Ya estamos en nuestra todavía octava temporada, ya en este nuevo año. Entonces, por favor, vayan y sigan ustedes actualizándose, aprendiendo. Todos los temas que les presentamos pueden ser un eje, pueden ser origen de nuevas investigaciones. Saquen plumas, papeles, laptops, todas las herramientas que deseen utilizar para contribuir un poco a toda esta ciencia del derecho. Pues no me resta más, querida comunidad, que dejarlos y disfruten esta hermosa y bellísima tarde de viernes. Por favor, recuerden que cada semana traemos nuevos temas con nuestras grandes personalidades. Y a nombre de nuestros colaboradores también agradecemos a las autoridades por las facilidades prestadas para llevar este tipo de eventos, así como específicamente al maestro César Alanís y todo su personal de staff. Muchas gracias, pasen hermoso viernes, bye bye. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.